Estoy hoy con Esther Fuentes, mi socia, mi alter ego en todas estas aventuras, en todos estos viajes y esta empresa que fue en su día irme a China y todo lo que me ha ido pasando. Y a Esther la conoceréis, la entrevisté en el episodio 8 y estando en el 108 hemos pensado que era un buen momento para hacer una parada en el camino y bueno, revisar un poquito qué es lo que ha cambiado en estos 100 episodios que se han traducido en unos 3 años. Justamente además porque, pues bueno, nos han pasado muchísimas cosas. Nos hemos encontrado en muchísimos países diferentes en este tiempo, pero quizá lo más destacado fue el momento de la pandemia. Yo me salí de China en el último segundo cuando vi que se iban a cerrar aeropuertos y justamente nos encontramos en Kuala Lumpur y de ahí decidimos venirnos a Tailandia, que es cuando ya explotó todo fuera de China, vamos a decir. Y nos quedamos un tiempo en Tailandia juntos y fue muy interesante porque vivimos pues la mayor crisis de nuestra empresa con la posibilidad de poder tomar decisiones juntos, ¿no? Que es algo que no nos pasa a menudo porque solemos estar separados trabajando en remoto. Y bueno, con estos 3 años, estos 100 episodios que han pasado y esta pandemia que todavía no la hemos superado, pues quería volver a contar con ella y nada, aquí la tengo. Hola Esther, ¿qué tal? Hola Adrián. Bueno, alter ego, socia, hermana, amiga, la verdad es que se me pone una sonrisa gigante hablando contigo en directo en el podcast en vez de oyéndote a través de él. Pues sí, me entrevistaste en Inglaterra y hace 100 episodios y ahora tú sigues en Tailandia y yo estoy de vuelta a Inglaterra. Y sí que es verdad que fue una gran suerte que estuviéramos en Kuala Lumpur, que pudiéramos irnos juntos a Tailandia. Yo la verdad he hecho muchísimo de menos aquella época allí, porque es que la libertad que se vivía no la encontramos ahora en otros países. Pero sobre todo es lo que has dicho, o sea, el que pudimos llevar el peor momento de la empresa juntos, tomar decisiones y continuar creciendo, porque en ese momento los dos pensamos que nuestra empresa no iba a poder seguir. Sí, la verdad es que hay un montón de momentos que yo creo que tenemos los dos grabados. Estaba pensando en, bueno, yo creo que el que más nos emociona, que hemos repetido y todavía a veces cuando te oigo explicárselo a alguien, el momento en el que nuestro equipo nos dice que, además de motu propio, que se bajan el sueldo, pero que esto lo levantamos entre todos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Explícalo un segundo. Pues es que realmente cómo sucedió, no lo recuerdo. Yo recuerdo lo que me emociona el pensarlo. Era año nuevo chino, teníamos que pagar honbaos, es decir, se paga la extra de todo el tiempo de trabajo, se paga el sueldo y claro, nos venía una cantidad importante de dinero con los clientes en paralelo diciéndonos que no sabían si podían seguir, porque si no puedes vender en China, no puedes comprar en China, nuestra empresa dejaba de tener sentido. Y de repente nos llamó Lucy, creo que fue, y nos dijo, oye, que el equipo ha decidido que no paguéis honbao, que paguéis la mitad de los sueldos y que todos juntos, que adelante. Bueno, me sigo emocionando al pensarlo. O sea, fue increíble. Y bueno, pues un año nuevo chino después hemos podido devolver todo ese dinero, evidentemente, devolver esos sueldos, agradecerles, vamos, si pudiéramos incluso con abrazos, que aún no podemos. Entonces, bueno, pues fue un paso muy importante para nosotros, porque, no sé, fue como que vimos que no éramos solo dos socios con una empresa y un equipo, sino que vimos que es que somos todos socios en Sede en China, que realmente tenemos un grupo humano fantástico. Y la verdad es que parece que ha pasado una eternidad. Hemos vivido súper intensamente cada día, cada semana. Y es que es eso, solo han pasado en algunas decisiones que hemos tomado, solo han pasado 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año. Pero ahora estaba acordándome de estar, bueno, en el apartamento que usamos de oficina en aquel tiempo y estar tú trabajando con las niñas por un lado. Yo recuerdo estar con el teléfono pues ofreciéndome administraciones para trabajar gratis, para hacer controles de calidad
a los productos que veíamos todos los días escándalos porque no llegaban bien las mascarillas, los respiradores, cuando no había respiradores. Los primeros momentos en los que empezamos a descubrir que las certificaciones pues no eran lo que se esperaba. ¿Te acuerdas tú de aquel momento? Bueno, yo sobre todo te recuerdo lo que dices, intentando ayudar con el envío del material, pues sobre todo con España fue lo más complicado. No conseguimos colaborar con España y de hecho socios españoles ofreciéndonos a la administración de forma totalmente gratuita y no lo conseguimos. Recuerdo negociar el envío de test a Qatar, el envío de mascarillas a Perú, a Argentina, a México y es verdad que suena todo muy lejos. Seguimos con ello y el tema de las certificaciones, eso realmente fue una bofetada, porque de repente descubres que bueno, primero descubres que hay muchísimas fábricas que se han reinventado, pues como pasó en España en la época del ladrillo, han descubierto que hacer mascarillas es donde está el negocio en ese momento y dejan de fabricar paneles solares para ponerse a hacer mascarillas. Entonces, claro, encuentra fábricas que de verdad tengan experiencia y lleven años trabajando. Pero es que en paralelo empezamos a encontrar que las certificaciones de las mascarillas en muchos casos eran falsas y no porque el fabricante lo hubiera falsificado, sino porque al fabricante le habían engañado. Había laboratorios en Europa falsos que se estaban ofreciendo para certificar las mascarillas y estaban dando certificaciones que no eran auténticas. Y claro, el pobre fabricante chino que ha pagado un montón de dinero para certificar su producto, de repente descubría que su producto no estaba realmente certificado y que estaba vendiendo una falsificación. Entonces yo hasta ese momento nunca había vivido algo así. Entonces a partir de ese momento pues hemos puesto procesos de mayor control en las certificaciones, pero claro, es que es muy complicado, porque ya si fuera de China los propios laboratorios ya no son laboratorios auténticos, esto lo complica. Entonces, bueno, ya tenemos herramientas de control, ya los propios despachantes en países destino ya lo tienen todo más controlado, pero eso sí que fue realmente fue un poco duro en una época tan difícil para todos. Esa falta de, no sé cómo decirlo, esa falta de ética era como un nivel más. Sí, también yo por darle la vuelta y ver el otro punto de vista, que creo que incluso le dediqué un episodio solo a este tema. No sé si lo traté en un episodio donde hablaba de más cosas o fue un episodio exclusivo, pero un poquito lo que explicaba yo era que el tema de las certificaciones era algo también ajeno a la cultura china, ¿no? Entonces, siempre han sido cosas que ha necesitado Occidente para cumplir con el expediente, pero en realidad tampoco una certificación te daba ninguna seguridad de nada. Y yo siempre decía, hay productos certificados que no tienen la calidad adecuada y hay productos sin certificar o incluso con una certificación falsa que a lo mejor sí tienen la calidad adecuada. Entonces, está claro que había que poner un control porque después llegaban test que no testeaban, llegaban mascarillas que no sabías si realmente estaban protegiendo. Pero es cierto que, bueno, ha sido como una catarsis esta crisis, también para China, porque hasta ese momento todos los productos, juguetes para niños, muebles y los posibles gases que pueda soltar la madera, todo este tipo de cosas, al final han modernizado una industria que es la industria de la certificación, que desde el punto de vista chino no servía prácticamente para nada. Y entonces ahora nosotros pues nos encargamos ya no solo de conseguir certificaciones para los productos como hacíamos antes y que puedan salir de China y bueno, que tengan cierta validez a nivel internacional según nuestros criterios, sino además a investigar a los laboratorios que emiten esas certificaciones para saber si esas certificaciones son válidas, si esos laboratorios existen, si esos laboratorios tienen potestad para emitir esas certificaciones. Es decir, hemos ido varios pasos más atrás en la cadena para que toda esa documentación llegue, ¿no? En el caso de los productos médicos. Cierto. Bueno, de hecho, a lo mejor tú en tus análisis tienes más, lo puedes profundizar más, pero la última vez que enviamos mascarillas, ya al final China ya no acepta que mandes mascarillas con certificaciones FFP2 o americanas. Ahora lo que te pide es que sean KN95. O sea, ahora China te exige que cuando envíes su producto lo envíe certificado por ellos. Claro, porque... Entonces, bueno, en parte te da más seguridad.
Sí, no, perdona, te iba a interrumpir porque, Sí, claro, sí. una vez China ha, digamos, ha elevado el estándar de sus certificaciones para evitar toda esa masacre de productos en mal estado que llegaban a países de destino, etcétera, lo que ha habido es una guerra de certificaciones, ¿no? Yo recuerdo un caso que además me lo explicabas tú porque yo no lo seguía directamente, que las mascarillas tenían que salir con certificación china de China en el empaquetado, pero tenían que llegar a Europa con certificación europea. Es decir, en el aire tenían que las cajas dejar de decir que eran KN95 y pasar a decir Bueno. que eran FFP2, algo así, ¿verdad? Sí, era, además es que lo que nos pasaba también era que teníamos que sacarlas de las cajas, porque en la caja ponía la certificación FCA y FFP2. Entonces hice, y no nos aceptaban para exportar, solo podía poner KN95 y eso lo ponía la mascarilla impreso en la mascarilla. Entonces, inicialmente, la norma fue, podéis enviar sin esas cajas. Entonces, lo que hicimos fue sacar esas cajas y dejarlas aparte. Pero es que el día que iban a salir, salió una nueva regulación que no permitía enviar las mascarillas sin caja. Y en la caja tenía que poner KN95. Entonces, era todo un cúmulo de cambios de normativa, de costes de variación, de, bueno, pues de proceso de aduana que era complicado. Y además, lo que tú dices, al llegar a país destino, si ponía KN95 no estaba aceptado. Creo que actualmente no hay país ahora que no acepte KN95 a la hora de importar mascarillas de China, porque de hecho yo creo que es una certificación totalmente aceptada ahora mismo, pero en aquel momento era como, bueno, la certificación china no es la que queremos. Entonces sí, ha sido realmente un cambio de paradigma todo esto. Y de hecho yo creo que China ahora va a luchar más porque sus certificaciones, ya no solo a nivel médico, sino en otro tipo de productos, tengan una validez internacional igual que cualquier certificación americana o europea. Pues fíjate, me parece muy interesante que rescatemos este tema que ya estaba en los libros de historia, aunque haya sido algo que haya pasado hace un año y que estemos viviendo todavía hoy, pero es cierto que nos parece ya como el pasado lejano y viene muy a colación de lo que está pasando hoy en el mundo con las discusiones políticas que hay sobre China, porque al final China lo que está diciendo, y justamente podemos usar este ejemplo de las mascarillas para las problemáticas de hoy, es yo tengo mi propio criterio para decidir si algo es válido o no es válido. Entonces, en el pasado quizá os pensabais que yo solo fabricaba basura o que mis certificaciones podían ser falsas, etcétera. No, ya he elevado mis estándares y si he detectado una falla, la he solucionado para que nadie me tenga a mí que venir a decir que esto es válido o se descarta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido China, como decías tú, es un cambio de paradigma para decir no necesitamos intromisión extranjera para tomar decisiones que nos atañen a nosotros. Cierto, y además es un país que ahora mismo no podemos ponerles la cara colorada en ningún sentido respecto a todo el tratamiento que han tenido durante la pandemia. Hace relativamente poco teníamos que recibir material de una provincia. En esa provincia se había detectado algún caso nuevo de COVID. Cerraron la provincia y no la cerraron como cierran en España, que dicen cierre perimetral y la gente se puede mover si, solamente por necesidad. Es que no podía salir nada, ni mercancía, ni personas, nada, ni nadie. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso en concreto, estábamos esperando un producto que se iba a agrupar en otro set de productos para hacer envíos de dropshipping y nos quedamos sin ese producto porque es que el camión no podía venir, es que la fábrica no podía abrir. Entonces, realmente, a mí me parece que el tratamiento que ha tenido durante la pandemia China, que está teniendo, me parece que realmente está consiguiendo resultados. Ujú. Eh, Explícame un segundo más, porque recuerdo este caso, recuerdo que era justo antes de Año Nuevo Chino, es decir, cuando en la última semana, cuando ya estás cargando los últimos contenedores que van a salir y todo el mundo va apurado, de repente te cierran una provincia entera, no recuerdo si fue la provincia entera o la capital. La capital son 10-12 millones, creo que hablamos de Hebei. Habían cerrado la provincia entera. Tenía que venir un set de productos. Bueno, realmente tenía que venir la bolsa que iba a llevar el set. Entonces nosotros estábamos recibiendo una parte de, o sea, uno de los productos por un lado, otro por otro, etcétera.
y había una bolsa que tenía que llevar todo junto. Al haber cerrado esa provincia, la fábrica no podía enviar el material y además la habían cerrado a ellos. Entonces, incluso cuando acabara Año Nuevo Chino, tampoco sabíamos cuándo iban a abrir la provincia. Entonces, en este caso lo que hicimos fue buscar una fábrica alternativa que nos hiciera estas bolsas. Entonces, durante Año Nuevo Chino, que se supone que no se trabaja, conseguimos, bueno, creo que esto fue también gracias a que como hemos tenido una fábrica de ropa, teníamos todavía contactos en ese sector, contactos que hemos mantenido durante este tiempo, que nos ayudaron en todo ese proceso. Entonces pudimos fabricar las bolsas, tenerlas preparadas, finalizó Año Nuevo Chino y finalmente conseguimos tener las bolsas. Finalmente se abrió la provincia, la fábrica consiguió finalizar también la producción, pero al cliente no le importaba porque tenía pedido suficiente como para necesitar más bolsas. La verdad es que fue, bueno, yo recuerdo tener a nuestro equipo que después, fíjate, es una tontería, pero recuerdo una llamada con mi madre que yo le decía, no, tenemos a todo el equipo trabajando, y me decía ella, pero no es Año Nuevo Chino, no deberían estar todos de vacaciones, y le decía, sí, pero hemos tenido esta urgencia, el cliente nos necesitaba y hemos sacado recursos de debajo de las piedras para poder dar servicio y para poder salir de este incidente que es gigante, ¿no? Que te cierren una provincia, la provincia donde tienes tus fábricas justo antes de Año Nuevo Chino, parece el peor de los escenarios, ¿no? Y de ahí salimos, la verdad es que fue todo un éxito. Sí, sobre todo la sensación de que podíamos dar respuesta en una época tan difícil. Además, en este Año Nuevo Chino, también el gobierno intentaba que los viajes fueran escalonados, intentó que la gente no volviera a sus domicilios. De hecho, Mei, una de nuestras niñas, como decimos nosotros, no podía volver porque era de esta provincia. Así que sí, era GBI entonces, ahora que lo estoy pensando, era GBI. Y todo esto nos generó que después de Año Nuevo Chino muchas fábricas se encontraron, a ver, todos los años nos pasa lo mismo. Después de Año Nuevo Chino nunca sabes cuándo una fábrica va a abrir, porque nunca sabes cuántos trabajadores van a volver y en qué momento. Pero este año esto sucedió de un modo más difícil todavía porque como los empleados se habían ido yendo de forma escalonada, también iban volviendo mucho más tarde. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un cliente que se habían comprometido con una entrega, creo que era el 5 de marzo, y el fabricante no podía entregarle bajo ningún concepto, tuvo que retrasarlo al 20, porque no había vuelto nadie, porque es que se habían ido tan tarde los trabajadores que no querían volver, no habían tenido realmente sus vacaciones. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que queda por resolver? Porque vemos China abierta. Ayer leía que el aeropuerto de Shanghai ya ha recuperado digamos, los niveles de vuelos que tenía prepandemia. Claro, vemos a China funcionando. Ha sido el único país, diría, como mínimo, de los desarrollados que ha crecido durante 2020. Parece que va como un tiro, que todo está solucionado, pero claro, China también depende del resto del mundo, la economía del planeta está globalizada y somos todos interdependientes. ¿Qué es lo que ves tú que falta por resolver para que todo vuelva a salir, más allá de lo lógico que es que acabe la pandemia en Occidente, que nos saquen de nuestras casas, que las empresas vuelvan a funcionar? Pero ¿cuáles serían los desajustes que ves tú que una vez todos estemos otra vez dispuestos a dar lo máximo y nos dejen y podamos y se trabaje de nuevo? ¿Qué faltaría? Bueno, dices que Shanghai ha recuperado los vuelos. Yo creo que sigue habiendo una parte importante en el tema de los envíos marítimos. Ahí sigue habiendo unos costes 5 veces más altos de lo que estaban antes. Los contenedores ahora mismo. De hecho, nosotros le ofrecimos a nuestros clientes poder almacenar la mercancía en espera de que estos precios de contenedores de transporte bajaran, almacenarla en almacenes ya de larga duración, lejos del puerto. Y bueno, tenemos varios clientes que ahora mismo están utilizando ese tipo de almacenaje porque les compensa más almacenar la mercancía en China que enviarla con los costes actuales. Entonces,
tú siempre dices que IBU es un indicador económico de lo que está pasando en el mundo. Y según eso y según nuestros clientes que se han reinventado, los que han vuelto, los nuevos, yo diría que nos estamos recuperando, que el mundo se está recuperando. Pero realmente, mientras los costes de envío se mantengan como están, que es altísimo el coste, y luego el incremento de materias primas, del coste también. Ahora mismo y el tema de la bajada del dólar, que también hace que todos los clientes que hayan negociado el precio FOB ahora mismo se encuentran con que sus precios han subido muchísimo, porque el dólar ahora mismo frente al renminbi es bastante bajo. Entonces, bueno, yo por dar algo a quien nos escucha, yo intentaría negociar ahora mismo los precios en renminbis, porque realmente si los están negociando en dólares, si finalmente el dólar sube, van a haber perdido bastante dinero. Has dicho una cosa que me ha dejado bloqueado, que es el tema de cuando yo he comentado que el aeropuerto de Shanghái ha recuperado sus niveles de vuelos previos a la pandemia. Tú me decías, sí, pero esto no lo vemos reflejado en lo que es el comercio internacional, ¿no? El transporte de mercancías. Y es cierto que en su momento, pues en el transporte marítimo se eliminaron rutas, se redujo muchísimo el volumen. Esto ha provocado que una vez se reactiva ligeramente la economía, los precios de los contenedores se multiplican brutalmente porque no hay espacio para enviarlos. Mucha gente se mueve al avión en un momento en el que no había vuelos. También había precios altos por aire y no sigo este tema, pero entiendo que también se han encarecido. Y otro dato importante que has dicho, que es el tema de los almacenes, que no nos lo habíamos encontrado de manera tan crítica. Nosotros tenemos nuestros propios almacenes a nivel empresa, pero claro, la mayoría de traders o de empresas suelen estar, sobre todo los traders, suelen estar en Shanghai, en Guangzhou, en ciudades grandes donde tener un almacén es costoso. Te suelen incluir el almacenaje en envíos que vas a sacar en los próximos 5 o 10 días. Pero claro, cuando un pedido se queda allí porque al cliente no le interesa sacarlo porque los precios de los contenedores están por las nubes, tarde o temprano ese fabricante o ese trader te dice que te tiene que cobrar almacenaje. Entonces, fijémonos cómo esto es una cadena de costes en los que se van incurriendo, y a medida que se encarecen los contenedores, se encarece también el envío aéreo, se encarecen los almacenes, y nos ha ido afectando de maneras muy diferentes a como venían haciéndolo pues en años, obviamente, prepandemia, ¿no? No nos habíamos encontrado nunca que tuviéramos que buscar almacenes en lugares, secundarios, alejados de la ciudad, etcétera, para no pagar ese coste de almacén, que la gente se sigue pensando que China es un lugar barato, pero para nada. Un almacén en una ciudad como Shanghái es muchísimo más caro que un almacén en una ciudad como Madrid o como Barcelona. Entonces, tener una mercancía parada al lado del puerto no es asumible para muchas empresas, y de ahí un poquito esto que has explicado, que nos hemos ido teniendo que recolocar la mercancía que no salía porque no convenía que saliera, ¿no? Exacto, además de no convenir, es como dices, existen dos tipos de almacén, el almacén de larga estancia, que suelen estar cerca de puertos, pero están ahora mismo saturados, y luego está el almacén para preparar el contenedor y enviar directamente. Entonces, en esos almacenes podemos tener la mercancía 5 días, 6 días, recibes la mercancía para agruparla y enviarla. Pero claro, de repente se ha convertido en un mes, y el beneficio de esos almacenes, el diseño de esos almacenes está preparado para recibir, cargar y enviar, no para recibir, almacenar y almacenar hasta el infinito. Entonces, claro, los costes se han visto disparados. ¿Y qué haces si tienes mercancía en China, que el almacenaje te cuesta bastante más dinero de lo que esperabas y el envío te cuesta 5 veces más de lo que esperabas? Entonces, claro, ahí realmente hemos tenido que buscar soluciones alternativas y bueno, realmente pues hablando con nuestros clientes y colaborando con ellos, pues hemos ido llegando a soluciones. Pero este es uno de los flecos que todavía tenemos que resolver y que yo no le veo aún, no veo aún la luz en este sentido. Recuerdo también una negociación con una fábrica que además tuvimos que mandar a uno de nuestros consultores porque esto superaba
superaba la persona que llevaba ese pedido, donde el fabricante ya te decía, o sacas esta mercancía de aquí, o te la llevas, o la envías, o la dejo a la intemperie. Y por tanto se puede mojar, se puede estropear, etcétera, porque los propios fabricantes tienen sus almacenes completamente desbordados porque se encuentran que no somos el único cliente, digamos, nosotros o nuestro cliente, no somos los únicos que no podemos enviar o no queremos enviar con estos precios de envío. Entonces, todos esos pedidos que estaban en marcha, es como que hay yo siempre digo que en China hay una burbuja de sobreproducción de producto, pero más que nunca esa burbuja se ha hecho visible porque no solo producíamos más de lo que el mundo puede absorber, sino que no lo enviábamos. Y todo ese producto producido había que sacarlo de alguna manera. Entonces parece una broma, pero desbordaba todos los almacenes, desbordaba los propios almacenes. Ya no esos de almacenaje que tú comentas, sino el propio almacén base que tiene la fábrica, que tiene pues un espacio más allá de la zona de producción donde va dejando los productos y que se van llevando los clientes. Claro, cuando ningún cliente se lleva los productos, la fábrica ya llega un momento que te dice, bueno, o lo sacáis de aquí o lo tengo que sacar al parking, a una zona que no me ocupe porque tengo otros pedidos en marcha de gente que sí que se los va a llevar y que no los puedo dejar a la intemperie porque sí están cumpliendo con lo que se comprometieron, vosotros no. Exacto. Y además se suma otro problema. ¿Quién asume la responsabilidad de una mercancía que a lo mejor se deteriora por no estar correctamente almacenada o por algún tipo de vandalismo se estropea o te la roban? La fábrica ha terminado su producción en tiempo y forma, el cliente no la recoge y la fábrica tiene que asumir esa mercancía ahí almacenada y esa responsabilidad. Entonces, bueno, todo eso ha habido que lidiar con ello y todavía estamos lidiando en algunos casos. En algunos casos todavía tenemos clientes que prefieren mantener el producto almacenado antes de enviarlo. Y aún estamos negociando, pues en algunos casos con fábricas y en otros estamos enviándolo a nuestros almacenes. Esto es un tema que yo suelo explicar y es que cuando estamos negociando con una fábrica o cuando, bueno, tenemos capacidad de negociación, nuestro enemigo no es la fábrica, nuestro enemigo es el otro cliente de la fábrica. Lo que explico siempre de si estás en el safari y te persigue un león, tu enemigo no es el león, a él no le vas a ganar en carrera, tu enemigo es el que corre a tu lado. Entonces, no nos damos muchas veces cuenta, pero gracias a esta negociación que hemos hecho, recuerdo una concretamente donde pasaba esto, donde la fábrica ya no se quería hacer responsable y les obligamos a firmar un contrato que dices, Adrián, pero si tú siempre dices que los contratos no sirven para nada. Y digo, ya, pero ha firmado un contrato con nosotros y no va a firmar un contrato con cada uno de sus clientes. Y pensemos que este problema que tenemos nosotros con la fábrica, que necesitamos seguir usando su almacén porque no nos queremos llevar la mercancía, no lo tenemos solo nosotros. De hecho, si la fábrica nos dice que tiene que sacar el producto a la intemperie, es porque tiene otros clientes con el mismo problema que nosotros. Entonces, el hecho de firmar un contrato con nosotros nos pone en superioridad con respecto al resto de clientes que yo entiendo, si no son tan hábiles como nosotros, que no habrán firmado ese contrato y por tanto, cuando la fábrica tenga que sacar algo a la calle, como dices tú, aquí hay un vacío legal de qué pasa cuando ya he pagado el producto, la fábrica ya lo tiene listo y yo no lo voy a recoger. Ahí, de todas, la responsabilidad es mía. Pero claro, si conmigo ha firmado un contrato, pero con el resto de sus clientes no, ¿qué producto sacará a la calle primero para que se estropee? Pues obviamente el mío no. Perdón, Adrián, efectivamente esa fue una de las estrategias. En algunos casos firmamos contratos con las fábricas. A ver, y en otros casos lo que hacíamos directamente era decirle a la fábrica y no pagamos el balance hasta que podamos recoger la mercancía. Entonces, claro, era injusto para el fabricante. El fabricante había terminado, necesitaba cobrar su producto y si no lo cobraba, para el fabricante, tú siempre lo has dicho, ahora a día de hoy los beneficios de las fábricas no son los antiguos. Para un fabricante el pago del depósito no le cubre la producción. Entonces, lo que hacíamos era garantizarle ese pago del balance después de haber firmado este contrato, porque claro, era un contrato nuevo para nosotros. Hasta ahora no sucedía que acaben la producción y no nos llevemos la mercancía. Entonces, la negociación que hicimos fue acabar la producción, firmamos un contrato en el que nos garantizas que mantienes este producto hasta que podamos recogerlo y entonces te pagamos ese balance. Y bueno, y todo con sentido común y colaborando con ellos, sin intentar quedar por encima de nadie ni ser más listos que nadie, sino entendiendo a las dos partes, al fabricante y a nuestro cliente,
pues conseguimos negociar con los proveedores. No, eso sí que es un exitazo si además de poder negociar ese contrato, te guardas la baza de que falta todavía ese 70% o lo que fuera el balance por pagar, porque entonces sabes seguro que tu producto, como decía antes, es el que no va a ir a la intemperie y es el que no se va a estropear. Que muchas veces, hablo de intemperie, pueden ser hierros, pueden ser vigas, pueden ser cosas que teóricamente no les pase nada estando a la intemperie, pero dices, bueno, no les pasará nada, pero habitualmente se guardan en un almacén cubierto, ¿no? Pues yo no quiero que mi producto pase por esa experiencia. Con lo que, aunque parezca que no pasa absolutamente nada, bueno, pues cuantos menos riesgos mejor. Que el producto no pueda estropearse no significa que podamos abandonarlo a su suerte. Como decías, yo estoy pensando únicamente en las inclemencias climáticas, pero el producto podía ser sustraído, podía pasarle diferentes cosas y la fábrica obviamente ya ha cumplido su parte y ya no tiene ninguna responsabilidad sobre él. Vale, antes de que terminemos, en este año de pandemia, donde nos hemos ido reconvirtiendo, donde han surgido problemáticas nuevas y a la vez ideas nuevas, pues nunca... La realidad es heterogénea y el que vendía mascarillas le ha ido muy bien, el que vendía productos médicos, esto no quiere que termine, y en cambio, pues ya lo sabemos, ¿no? Hay muchos sectores de la sociedad que han sufrido y todavía están sufriendo. ¿Qué sectores, qué oportunidades han surgido o qué otros clientes nos están apareciendo que las personas que escuchan el podcast puedan decir, vaya, no sabía que esto era una oportunidad o estaba surgiendo de repente? Lo que nos hemos encontrado, bueno, hemos tenido clientes que se han reinventado, hemos tenido clientes que se han ido, porque ya era evidente que no podían vender, y han vuelto más fuertes, sobre todo aquellos que han empezado a vender online. Tenemos algunos clientes que el hecho de cerrar sus tiendas físicas y comenzar la venta online les ha supuesto un ahorro importante de costes y de repente han encontrado nichos interesantes. Y como nuevos clientes, hemos visto un incremento importante en la aparición de empresarios nómadas, que realmente es lo que somos nosotros. El empresario que ha visto que no necesita estar en una oficina y que puede estar trabajando desde su casa, desde cualquier parte del mundo. Entonces, a nivel fiscal, han encontrado que también pueden tener un ahorro, una alternativa de ahorro con empresas, por ejemplo, en Hong Kong, donde en Hong Kong aún se permite tener actividad, no sin pagar impuestos, evidentemente tiene sus entrecomillados, pero te permite expandir tus negocios a nivel e-commerce, a nivel servicios, a nivel dropshipping, de un modo interesante. Entonces, la creación de empresas en Hong Kong ha sido una parte de la empresa que hemos visto que se ha incrementado. Esther, cuando hablas de empresa en Hong Kong, obviamente yo siempre doy por sentado, cuando hablo de empresa en Hong Kong, que hablas de empresa y cuenta, no solo de empresa, porque ya sabemos que en Hong Kong es muy fácil abrir una empresa, pero es extremadamente difícil abrir una cuenta bancaria. Esto a veces lo explico a la gente y no se lo cree. Ir con tu dinero a un banco y dárselo, esto muchas veces es imposible. En Hong Kong no quieren tu dinero, no se puede abrir una cuenta bancaria. Entonces, cuando me hablas de estas oportunidades que hay todavía con Hong Kong, incluyes la cuenta bancaria. Bueno, a ver, se ha dificultado muchísimo. Ya era difícil de por sí abrir cuenta bancaria en Hong Kong, porque es como dices, abrir empresa es sota, caballo y rey. Es decir, el gobierno, como mucho, te pone alguna pega, pero las conocemos perfectamente y, bueno, en 10 días tenemos la cuenta abierta sin necesidad de que haya presencia física de los accionistas. Pero para la cuenta bancaria, antes de COVID, lo que hacíamos era hacer todo el proceso en nombre del cliente, conseguíamos una preaprobación y a partir de ahí había que viajar a Hong Kong. ¿Qué ocurre ahora en situación de coronavirus? En Hong Kong no se puede entrar y si entras tienes que hacer cuarentena y dile a un empresario que vaya, que haga cuarentena, etcétera. No he mirado la situación hasta de la última semana, pero hasta la última vez que lo miré, no, es que de hecho no podías ni entrar en Hong Kong. Entonces, ¿qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando clientes que vienen ya con su empresa constituida, pero que no le habían avisado de este punto, de que no puedes ir a Hong Kong a abrir cuenta bancaria. Entonces, bueno, eso por un lado, que una empresa sin cuenta bancaria no tiene ningún sentido, a no ser que lo estés haciendo por imagen,
que quieras mostrar un nombre en Hong Kong y una dirección. Realmente una empresa en Hong Kong, el objetivo es tener una cuenta bancaria. Entonces, bueno, hemos desarrollado nuevas estrategias. Ahora trabajamos con las empresas en Hong Kong y con cuenta bancaria en fintech, en la apertura en otros países e incluso consiguiendo la preaprobación en Hong Kong y esperando a que podamos ir. Pero a ver, no puedo contarte exactamente todo porque con cada cliente se negocia la mejor opción una vez que empezamos a trabajar, pero un poco lo que hacemos es decirle, te abrimos la cuenta y luego tienes varias opciones, o sea, te abrimos la empresa y luego tienes varias opciones de tener una cuenta bancaria. Y debatimos con el cliente, antes de crear la empresa, debatimos sus opciones, porque si creas una empresa en Hong Kong pero luego no tienes cuenta bancaria, es que no tienes nada. Entonces, bueno, pues estos empresarios nómadas, estos nuevos empresarios que aparecen o que han descubierto que no tienen que estar en un país en concreto pagando sus impuestos, sino que pueden estar viajando por el mundo y pagando únicamente lo que les corresponda dentro de un país como es Hong Kong, pues de este tipo de perfiles nos estamos encontrando muchos. Y también nos han surgido nuevos perfiles de clientes que han aparecido a través del podcast, de haberte escuchado a ti, que vienen deseando trabajar con nosotros gracias a la experiencia que cuentas. Bueno, la verdad es que es fantástico porque, bueno, he desarrollado muchísimo el tema de las mentorías y es cierto que yo hace tiempo solía decir que me aparecían más socios que clientes. Y cada vez que alguien me venía y me decía, Adrián, es que yo tengo una idea y si quisieras colaborar, tal, básicamente lo que intenta alguien que quiere ser tu socio y no tu cliente es no pagar por tus servicios, ¿no? Entonces yo solía decirle a la gente, disculpa, quizá tienes un proyecto fantástico, pero yo necesito clientes, no socios. Y bueno, aparte de todo el desarrollo que estoy haciendo en mentorías y en proyectos personales y empresariales de diferentes personas a través del podcast, ha surgido una situación que no sé si te referías a esta, y es que uno de los proyectos que al final una de estas personas nos ha propuesto, pues nos ha interesado. Y me parece que ha sido el camino correcto. Además, es una persona admirable que nos hemos caído bien enseguida y ha sido como una comunión desde el primer segundo. Y además admiro mucho la forma en la que se ha aproximado, ¿no? Porque, como te digo, hay muchas personas que quizá vienen intentando rascar, intentando obtener cosas primero. Y esta ha sido una persona que desde el principio ha dicho, yo quiero tu asesoramiento, quiero, digamos, empezar a poder hablar contigo, a poder colaborar. Y en cuanto hemos, digamos, labrado esta amistad, me ha hecho una propuesta que después en su día lo debatimos con nuestros socios en China y dijimos para adelante. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, aún no os avanzo nada, no sé si me dará permiso también para poder comunicarlo, porque quizá lo estoy comunicando sin haberlo consultado con él, pero incluso me encantaría poder entrevistarlo en el podcast y que explique cómo ha sido toda esa aproximación a través del podcast, a la mentoría, ya que estemos finalmente lanzando este proyecto en el que tenemos muchísima ilusión. Una última pregunta, ¿qué le pides no sé si decir a 2022, porque 2021 no sé si va a cambiar mucho, pero ¿dónde te quieres ver como empresaria en 2022 o en tu vida personal? Pues, a ver, me quiero ver como estaba en 2019, me quiero ver viajando por el mundo, descubriendo, me quedan muchísimos países por visitar. De hecho, tenía un proyecto de ir a conocer clientes en Latinoamérica que aún no conozco. Entonces me quiero ver en un avión de nuevo. Ya no digo sin mascarilla, pero me quiero ver en un avión de nuevo, viajando por el mundo. Muy bien. Esther, bueno, no te lo tengo que decir, los invitados al lejano oeste traen un proverbio para despedirse. Pues te digo el proverbio y te digo la explicación. El proverbio es, antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga, y así ha sido con nosotros. Recuerdo las lágrimas en el Año Nuevo Chino de 2020, recuerdo toda la pena y la fuerza con la que hemos empezado este Año Nuevo de 2021, sobre todo el Año Nuevo Chino, que para mí está siendo el cambio total de situación. Así que antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga.
antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga. Gracias y hasta pronto.